No, no, un momento, después. Después. Luisa está presente, José Luis Aiquel. Sí, doctor, presente, buenas tardes. Bien, adelante, comienza. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Hoy me toca hablar sobre kwashiorkor. Bueno, la definición de kwashiorkor no es más que la forma grave de nutrición asociada a una deficiencia de proteínas en la dieta. Siguiente, doctor, por favor. Está lento el internet, paciencia. Ahora sí. Sí, me imagino. Adelante. Bueno, cuando hablamos de epidemiología, doc, estas son las enfermedades más frecuentes en países subdesarrollados o en desarrollo, donde la falta de alimentos, ¿cierto?, va a presentar la desnutrición como crecimiento lento, rendimiento físico e intelectual menor. Según los grupos más afectados, doctor, con este problema, corresponden al grupo de niños menores de 5 años, especialmente en aquellos de 2 a 4 años. Según los resultados, doc, en Bolivia, del Centro de Pediatría Albina Patiño, ¿cierto? 3,6% de los 3,6% de los niños admitidos durante los años evaluados tenían desnutrición grave, es decir, un 65% con kwashiorkor. Es una de las tasas más altas de América Latina y aparte es una de las principales causas de mortalidad infantil. Esto significa, doctor, que casi la mitad de los niños y las niñas menores de 6 años padecen de desnutrición a pesar de las medidas que se toman las autoridades acá en Bolivia. La etiología, doctor, es más común en los países o en lugares con bajo nivel educativo. Esta enfermedad se encuentra con mayor frecuencia en niños y bebés de África y Centroamérica. En particular, doctor, los países en desarrollo, en vía de desarrollo, que sufren hambrunas, agitaciones políticas, desastres naturales, huracanes, inundaciones, todos estos eventos pueden causar una falta de suministro de alimentos. Y como le habíamos dicho, la etiología, ¿cierto?, es la deficiencia de proteínas, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de manifestaciones clínicas, esta enfermedad va a tener manifestaciones clásicas. Ya, por ejemplo, el crecimiento insuficiente, va a existir una carencia en el crecimiento. Si sabemos la edad precisa del niño, vamos a encontrar que es más pequeño de lo normal. Excepto en casos, doctor, donde hay edema, porque esto enmascara algunos signos y síntomas. Los brazos y las piernas de los niños son delgados debido a la pérdida de masa muscular. El edema, doctor, va a ser la acumulación de líquido en los tejidos
ya va a comenzar por los miembros inferiores y superiores hacia el centro del cuerpo. El kwashiorkor, doctor, en esta condición se encuentra presente casi siempre hasta cierto grado. De modo usual empieza con un ligero edema en los pies, y no es raro, ¿cierto?, que se extiendan las piernas. Después se va a matizar las manos y la cara. Cuando hablamos en el cambio en el cabello, ¿cierto?, se va a volver más sedoso, quebradizo, delgado, va a carecer de brillo, es opaco, no tiene vida el color, doctor, ¿ya? Estos últimos tipos de cambios se presentan por la deficiencia de aminoácidos, aminoácidos principal de la enzima alanina hidroxilasa hepática, que cataliza la reacción de transformación a tirosina, que a la vez es un sustrato de la enzima tirosina que la transforma en melanina, que es el metabolito, doctor, culpable de los cambios del color del cabello. Cuando hablamos de cambios de la piel, doctor, va a aparecer dermatosis, pero no siempre está presente en todos los casos de kwashiorkor, ya que esta misma tiende a presentarse primero en áreas de fricción o de presión, como la ingle, detrás de la rodilla y el codo. Cuando hablamos de hígado, ¿cierto?, la hepatomegalia es una característica común que se produce por el mayor depósito de trigliceroles con la salida de lipoproteína, llevando a la alteración de la beta-oxidación y alteración en los metabolismos de drogas. Cuando hablamos de cambios mentales, el niño por lo general va a estar apático, con su entorno irritable cuando se le molesta. Este suele permanecer casi siempre en la misma posición, casi siempre está triste, no sonríe, y generalmente no tiene apetito. Cuando hablamos de anemia, ¿cierto?, va a presentar un grado de anemia debido a la falta de ingesta de las proteínas necesarias. Esta anemia se puede complicar por carencia de hierro y enfermedades concomitantes. También es importante decir, doctor, que la anemia puede condicionar a la presencia de soplos cardíacos, en este caso. Vamos a tener los signos bucales también, va a presentar queilosis, ¿ya?, que es una complicación de la boca y de los labios, donde se va a presentar una formación de fisuras y escamas, provocado más que nada por la deficiencia nutricional. Bueno, diarrea también, doctor, es muy común en estos casos, es líquida, partículas de alimentos no digeridas, olor desagradable, en ocasiones semilíquida y pueden estar teñidas de sangre. También tenemos el sistema cardiovascular, doctor, que va a existir atrofia del miocardio. En la primera fase de la enfermedad suele estar aumentado de tamaño, ¿ya?, añadiendo disminución del débito y el volumen de la eyección del corazón. ¿Ya? Puede presentar además hipotensión, hipotermia, pulsos filiformes, sonidos cardíacos distantes. El sistema renal, doctor, vamos a tener atrofia tubular, disminución de la capacidad de la concentración de orina, es decir, la orina va a ser no tan concentrada, va a ser sin tantos productos producidos por los metabolitos. En el sistema digestivo, doctor, va a haber alteraciones gastrointestinales, el estómago presenta atrofia en la mucosa, por lo que la secreción de ácido clorhídrico va a disminuir. Va a existir dilatación gástrica, el niño va a tener flatulencia, tendencia al vómito, por lo que el niño va a perder peso. Cuando hablamos también del sistema nervioso central, doctor, el kwashiorkor, durante los periodos de maduración del cerebro, va a ocasionar cambios químicos. Va a haber modificación de la mielinización, va a haber una disminución de los neurotransmisores, del número de células y del ácido desoxirribonucleico neural. Esto va a provocar, doctor, una disminución del crecimiento, va a haber una disminución en el peso del cerebro, así como va también la alteración en la velocidad de conducción de los estímulos nerviosos. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, acá, bueno, vamos a repetir algo, ¿cierto? Las manifestaciones
ya va a tener menor peso, fracaso del crecimiento, como lo dijimos, dermatosis, vamos a tener hiper o hipopigmentación, el pelo en bandera, que es un signo clásico, ¿ya? En el kwashiorkor, el edema abdominal por causa de las proteínas, vamos a tener ataxia, hepatomegalia, que es un signo clásico también, hígado graso, estomatitis angular, queilosis, ya lo dijimos que era queilosis, lengua lisa y geográfica, que va a ser líneas en la lengua, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de evolución, doctor, vamos a tener etapas de las enfermedades que se pueden describir en periodo prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Cuando hablamos del periodo prepatogénico, va a ser el periodo de riesgo que establece un desequilibrio nutricional, donde presenta un agotamiento de reservas. Consecuentemente, doctor, van a aparecer los trastornos metabólicos y fisiológicos. El periodo patogénico, aquí va a existir una carencia de síntomas y signos de la enfermedad, con un déficit de proteína en el organismo que va a provocar el deterioro progresivo, lo cual constituye, doctor, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad del niño desnutrido. Aquí el desequilibrio nutricional, ¿cierto? Va a evolucionar en distintas etapas según se mantengan las condiciones que lo estabilicen. Se agrava o se revierta. Cuando hablamos de periodo postpatogénico, si el niño pasa por esta etapa de recuperación en el periodo patogénico, va a presentar un cuadro evolutivo favorable, que generalmente va a presentar secuelas sí o sí este niño. Siguiente, por favor. Bueno, en todos los casos, doctor, que se haga kwashiorkor, se van a presentar signos y síntomas que pueden agruparse en categorías. Van a ser los signos universales y los signos agregados. Los signos universales son la disfunción y la atrofia, los mismos que en la clínica, doctor, se van a manifestar como una disminución de los incrementos normales del crecimiento y desarrollo. Estos signos, doctor, siempre van a estar presentes en la nutrición, en la desnutrición, sin importar la etiología, intensidad o variedad clínica. Los signos agregados, muy importantes también, va a ser la diarrea, la esteatorrea, la anemia o la anorexia. Entre los signos agregados se incluye aquellos determinados por los ambientes sociales, es muy importante esto, y los culturales, así como los rasgos afectivos que prevalecen en el hábitat del niño. Por ejemplo, la falta de atención y los cuidados de los padres. Estas manifestaciones, doctor, van a formar parte relevante de lo que ha sido llamado el síndrome de la privación social. Siguiente, por favor. Bueno, para realizar diagnóstico, doctor, más que nada también es clínico, pero también se debe solicitar cultivo, ya que esta enfermedad favorece a las infecciones, ionogramas para revisar electrolitos, los gases arteriales, albumina para ver el valor de proteína, el cuadro hemático, enzima hepática para revisar cómo está la función del hígado, parciales de orina, prueba de función renal, creatinina, urea, el boom y la glicemia. Siguiente, doctor. Bueno, el tratamiento, y para terminar, existen 3 fases de tratamiento. El tratamiento inicial, que se tratan los problemas que amenazan la vida del niño, ya sea en el hospital o en el sitio que tenga facilidades para controlar las deficiencias. La rehabilitación, que es un tratamiento de apoyo nutricional intensivo para la recuperación del peso perdido. Esta se adecua, doctor, a cada región o comunidad de acuerdo a las necesidades, incidencia, edades, recursos económicos, que es muy importante en este caso. El alimento debe ser dado en cantidades pequeñas y frecuentes para evitar sobrecarga del intestino, hígado y riñones. En algunos niños que manifiesten más apetito, sin embargo, el progreso debe ser gradual para poder evitar una falla cardíaca que se podría presentar si consume súbitamente grandes cantidades de alimentos. Es importante decir, doctor, que la administración de líquido intravenoso debe ser evitada, excepto
en la deshidratación grave o en shock. Estos niños van a presentar hipoglucemia, la cual es una causa del fallecimiento durante los primeros 2 días de tratamiento. Una rehabilitación máxima se logra con la completa integración del niño desnutrido a un equilibrio biopsicosocial que le permita vivir activamente. Para cumplir esto, se deben tomar objetivos como el adiestramiento de la madre, en la preparación y selección de alimentos, y que identifique sus desviaciones alimentarias. Del mismo modo, la familia debe llegar a conocer la causa de la nutrición y cuadros que afecten la nutrición del infante. Y por último, el seguimiento, que después del tratamiento los familiares del niño deben prevenir recaídas para asegurar su desarrollo físico, mental y emocional. Eso sería, doctor. Muchas gracias. Bien, se agradece. Pasamos a la contraparte de Kwashiorkor, al marasmo. Exacto, el marasmo es la parte crónica ya. Naira está presente. Bien, vamos a subir tu tema. No sé qué está pasando, está dominando esta. Está bien, doctor. Bien, vamos a abrir, creo de nuevo, ya se salió la presentación. Vamos a abrir de nuevo. Se fue marasmo, no hay. Algo pasó. Bueno, vamos a subir de nuevo, no sé qué pasó. Vamos a continuar con violencia infantil. Está bien, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Adelante, disculpa de marasmo, no sé. Ya lo abrimos, pero se cerró. Ahora, Caterín, violencia infantil. Ok, doctor. ¿Puede subir mi... Listo, doctor. ¿Puedo empezar? Hola. Sí, se escucha acá, pero los compañeros no lo intervían. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Está bien, doctor. Entonces voy a empezar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre la violencia infantil.
es muy importante hablar sobre su definición. La violencia infantil intencional que ocasiona un perjuicio en el desarrollo tanto bios y psicosocial del niño, el cual es producido por personas con lazos sanguíneos o no, en donde sus derechos no son tomados en consideración. Según la Organización Mundial de la Salud, esto se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluyen todos los tipos de maltrato que causan o pueden causar daño a la salud, también al desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto en una relación de responsabilidad, confianza o poder. Siguiente, por favor, doctor. Muy bien. Bueno, también en Bolivia, solo en el primer trimestre del 2021 se registraron más de violación. Mi garganta está mal. También es muy importante hablar de los tipos de maltrato, tanto psicológico, físico, como la negligencia y el abuso sexual. En lo psicológico se produce cuando por acción u omisión los cuidadores infligen un daño al niño y esto se manifiesta como un estrés emocional o una conducta maladaptativa. En lo físico es toda acción no accidental ejecutada por parte de los cuidadores que provocan daño físico o enfermedad en el niño o le sitúe un grave riesgo de padecer. En la negligencia, esto se presenta cuando las necesidades básicas del niño no se satisfacen de manera adecuada y esto produce un daño potencial. En el abuso sexual se trata de contactos sexuales e interacciones entre un niño y un adulto, cuando se utiliza al niño para estimularse sexualmente él mismo o a otra persona. Siguiente, por favor. Bueno, los principales lesiones físicas del síndrome del niño maltratado son una equimosis multicolor en estadio de evolución, también lesiones periorales, trauma en la zona perineal o genital, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años de edad, también las vísceras internas pueden estar rotas sin antecedentes de trauma cesado, también se puede observar hematomas subdurales múltiples, especialmente en ausencia de fracturas recientes de cráneo, hemorragia retiniana, lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarrillos o marcas de cuerdas, también quemaduras de segundo y tercer grado bien demarcados en el sitio extraño. Siguiente, por favor, doctor. Doctor. Sí, sí. Tarda un poquito el internet. Ahí debe estar. Adelante. Ah, ok, ya se cambió, gracias. Bueno, las características de la relación con el traumatismo largo en niños, menor y fracturas múltiples, sobre todo si están en también las fracturas pueden ser costales, provocadas por la compresión brusca del tórax entre ambas manos o por las sacudidas contra un objeto duro. También puede haber una fractura por abulsión de clavícula o acromion. Siguiente, por favor, doctor. Ok. Los indicadores de abuso sexual son las lesiones en el área genital o anal de aparición súbita o tardía. También las enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, condilomas
o infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana. También una historia detallada de un encuentro sexual con un adulto, exceso de curiosidad sexual o alguna forma de masturbación, aparición reciente de pesadillas, fobias, aislamiento social o súbito descenso en el rendimiento escolar, también un embarazo no previsto, una hematuria, dolor a la defecación, leucosea, hemorragia transvaginal y entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, en el síndrome del niño sacudido, los bebés son, más que todo esto es en los bebés, ya que son susceptibles a lesiones cuando son agitados o debido a que sus tejidos de conexión entre el cerebro y el hueso interno del cráneo no se desarrollan lo suficiente. Eh, Cuando es sacudido, el cerebro golpea contra el cráneo y las vértebras pueden aplastar la médula espinal y también esto puede formar coágulos de sangre y también puede provocar hemorragias al romperse pequeños vasos sanguíneos entre el cerebro y el cráneo. Siguiente, por favor. Está lento su internet, ¿no, doctor? Sí, prevención, adelante. Para prevenir todo esto, debería de haber visitas domiciliarias prenatales y sucesivas durante los 2 primeros años. También aumentar el seguimiento en el centro de salud. También debería de existir una educación para la salud con guías anticipatorias y, lo más importante, una escuela de padres. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, se agradece. Vamos a pasar a violencia familiar. Paulo Amaral está presente. Sí, doctor. Ya, ahí pasamos tu primera presentación, violencia familiar. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Paulo, voy a hablar sobre la violencia familiar. Para iniciar, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de los familiares o una pareja íntima, que sea alguien que ya tuvo alguna relación. Para pasar. Muy bien. La violencia familiar puede adoptar muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación y amenazas o conductas violentas para más familia contra la manera recién habló. De personas mayores y hermanos también se considera violencia familiar. Pasa, doctor.
Adelante. Aí. Dados sobre a violência familiar. Os Centros para o Controle e Prevenção oferece os seguintes dados. Cônjuge está associado com maior risco de que o cônjuge violento também maltrate a los hijos. E outra, existe uma estreita vinculação entre o pelo 81%. Adelante. Próximo, ya. Próximo. Ya, momento. Ya, ahora sí. As consequências psicológicas das vítimas de violência de pareja íntimas podem incluir depressão, pensamentos e intentos suicidas, baixa autoestima, abuso de álcool e outras drogas, e transtorno de estresse pós-traumático. Próximo daqui. Quais são as diferentes formas de violência familiar? De acordo com a Coalição Nacional contra a Violência Familiar, o maltrato a menudo começa com condutas verbais como insultos, ameaças ou golpes ou lançamento de objetos, e se pode empeorar com empurrões, bofetadas, retenção em contra da vontade da vítima. O maltrato posterior pode incluir trompadas, golpes e pontapés, e pode empeorar com condutas que ponham em perigo a vida, como estrangulamento, fratura de ossos ou uso de armas. Blanco de fuego. Passe da. Pronto. E quais são as formas de violência familiar e maltrato físico? Vamos mirar agora. Físico. Aí. Vamos começar por lo mais comum, pero no lo más simple, ¿no? Que é a violência física, que se refere a golpes que causam lesões físicas, que podem incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno e incluso a morte. Pero o maltrato começa com contatos leves e com o tempo empeora para convertir-se em ações mais violentas. Próximo daqui. Temos também a violência sexual, que suele acompanhar o seguinte, o maltrato físico, e tem como consequência uma violação ou outra atividade sexual forçada. Próximo. Temos também a violência psicológica ou emocional, que é onde começam as coisas, não é? Uma pessoa que maltrata a menudo lo hace mentalmente ou emocionalmente com palavras, ameaças, hostigamento,
posesión extrema, aislamiento forzado y destrucción de pertenencias. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta controlar al tiempo las actividades y el contacto con otras personas de la víctima. Las personas que maltratan pueden lograr esto e interferir con las relaciones de apoyo de la víctima. O sea, así la víctima no se puede llamar por ayuda. No se puede avisar a otras personas para que te salven, ¿no? Próximo bloque. El acoso, que es la conducta de hostigamiento o amenaza repetida que a menudo deriva al maltrato físico o sexual. O sea, es una tortura psicológica que el abusador hace con la víctima. Y así se hace con que la víctima crea que es ella el problema y no el abusador. Pasa, Doc. Y también tenemos la violencia económica. Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso a todos los recursos de la víctima, como el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, o sea, todo que es material, ¿no? Ve que así la víctima se queda obligada a quedarse ahí con el abusador por no tener cómo sobrevivir sin él. Próximo, Doc. ¿Cómo el trato físico está ocurriendo? Debido a que física debe prestar a los extremos, posesión, mal carácter, impredecibilidad, crueldad con los animales y maltrato verbal. Y también debemos recordar que existe ayuda disponible, que usted tiene derecho a vivir sin miedo y sin violencia. Sin ayuda, el maltrato continuará y la pondrá en riesgo de resultar gravemente herido y quizá en la muerte, ¿no ve? Y eso sería todo, Doc. Gracias. Sí, está bien, está bien. Muy interesante. Tenemos casi un minuto. Vamos a... Bueno, vamos a esperar marasmo que se perdió. ¿O tenemos otro? A ver, o así el Corea fue violencia infantil, violencia familiar, malaria y filariasis no subieron, tienen 0. ¿Dónde está marasmo? Sí, yo creo que se apagó, pero va a subir en este espacio y allá va a terminar, tenemos un minuto, va a terminar y ahí vamos a subir marasmo y luego vemos un video. Sí, falta un minuto. Paciencia, paciencia.